José Manuel Lacasa, que está en aquella mesa, la mesa de presidencia, es un buen técnico en estudios, en formación, en información, en todo lo que es soluciones y cuestiones anejas al conocimiento del sector educativo. Vosotros sabéis que en el Instituto de Técnicas Educativas, que dirijo desde hace tantos años, trabajamos frecuentemente haciendo informes, estudios, profundizando en soluciones. Cuando me atasco, cuando quiero saber más, llamo a José Manuel para que nos oriente, para que nos dé una pista, para que nos ayude a orientar, a diseñar eventos como este congreso o informes y documentos. Cuando nació PISA, vimos que había muchas cosas. Gaviria esta mañana nos ha estado contando el modo en que le parece que PISA es incompleto, que ha de añadir dos dimensiones nuevas a su trabajo, la dimensión capacidad y la dimensión tiempo. Efectivamente, de todas maneras, incluye muchas otras dimensiones que no han sido analizadas. Son las que le hemos pedido, las más relevantes, a José Manuel que nos diera en este documento que tenéis en pantalla y que está ya fuera en libros que tenéis, insisto, de sobra para vosotros. José Manuel trabaja desde hace unos años en un instituto propio de formación que dirige para hacer estudios y estadísticas, asesora a consejerías de educación, nos asesora a nosotros mismos, que somos los más difíciles de asesorar porque son centros y que eso exige siempre un ajuste de mucha entidad. No somos grandes temas, sino cuestiones pequeñas pero prácticas que afecten al contenido de la educación. Me alegra presentar a José Manuel y le pido que nos ayude a comprender. La sesión va enlazada con la del profesor Kampmann sobre el profesorado, por eso tiene interés. Fijaros que la unidad que tiene el Congreso aparece ayer en McKinsey, que el informe lo tenéis ahí fuera, aparece seguidamente con Gaviria completando dimensiones de PISA y aparece en las dos sesiones, esta y la siguiente, esta y la anterior, liderazgo y profesorado. Son todas las grandes dimensiones del PISA, las grandes dimensiones de la educación. José Manuel, cuando tú quieras. Gracias. Hola, buenos días. Tengo una presentación muy breve de 15 minutos, por lo cual probablemente no haya ni preguntas ni nada, pero yo estaré a disposición de ustedes cuando acabe esto para el que quiera hacerme una pregunta. Y además siento si voy muy rápido porque tan solo son 15 minutos y es un tema bastante complejo. Bueno, PISA lo conocemos todos. Desgraciadamente la importancia de PISA parece que se reduce solo al momento de la presentación y llevamos 4 presentaciones, es decir, una década entera y comparaciones con las anteriores, pero PISA en realidad tiene muchísima miga y creo que en España y en general en la mayor parte de los países se desaprovecha para mejorar las propias escuelas. En parte quizás porque pretende abarcar demasiado y además tiene una serie de limitaciones técnicas y metodológicas, como las que ha explicado José Luis Gaviria antes, por ejemplo, no tener claro cuál es el problema de la inteligencia dentro del problema del rendimiento de los alumnos, que eso, incluso matemáticamente, crea problemas en las conclusiones ofrecidas. En fin, el caso es que dentro del rendimiento de los alumnos sabemos, y PISA pone muy de relieve, quizás demasiado, que el nivel sociocultural de las familias de los alumnos interviene, en cierta manera, en el rendimiento de los alumnos. Esa influencia es alrededor del 15%. Comparado con la inteligencia, que es alrededor del 50%, es mínima, pero como lo que mide solo es el 15% ese, pues nos tenemos que quedar con ese 5%, ese 15%. El problema es que un centro, un profesor, un gobernante no puede hacer nada por mejorar el estrato social de los alumnos. Puede ser a muy largo tiempo, políticos que eleven el nivel cultural de un país, pero en ese momento no pueden hacer nada. Lo que podemos hacer, y por supuesto con la inteligencia tampoco podemos hacer nada, lo que podemos hacer es trabajar con lo que tenemos. Entonces, con lo que tenemos es lo que voy a intentar explicar qué se puede hacer. Y lo que tenemos, intervienen nuestros alumnos, nuestro sistema educativo y las decisiones que
toma el país, quizá inconscientemente, para enseñar a los alumnos. El problema que tiene PISA es que intenta hacer comparaciones con medio mundo. Entonces, comparar lo que se hace en España con lo que se hace en Japón, con lo que se hace en México, es complejísimo. PISA, por más que intenta llegar en sus análisis a resultados claros y evidentes para todos los países, no llega a ningún sitio, porque las diferencias son muy grandes. Entonces, yo lo que he escogido es un grupo más pequeño, la clásica Europa Occidental de toda la vida, 19 países con el que yo creo que todos los de aquí prácticamente nacimos, que es telón de acero, etcétera. Es decir, unos países a los que llevamos muchos años intentando parecernos, unos países que tienen democracia desde hace muchísimos años, las más nuevas son las de España y Portugal desde el 75, unos países que están integrados dentro de una comunidad europea común desde hace muchos años, etcétera. Y además es que precisamente prácticamente todos los países, todos los sistemas educativos del mundo se inspiran en alguno de estos países para desarrollar el suyo, mayormente el británico, el inglés, el francés o el alemán. Bueno, he dicho el británico y el inglés, es tontería, el británico y el sueco, perdón. Entonces, para poder sacar conclusiones, lo que se intenta es coger una parte lo bastante homogénea para que no haya cuestiones extrañas, pero también que haya cierta diferenciación, porque si no, no sacaremos ninguna conclusión. Si lo que hacemos es medir a dos mellizos, pues dos gemelos, pues no llegamos a ninguna conclusión. Entonces, eso es de lo que se trata. Bueno, empezamos con la cuestión de la modelización. Bueno, esta comparado con lo que ha puesto antes don José Luis no va a ningún sitio. Aquí lo que intento explicar es que podemos llegar a un cero que no significa nada, un cero como la temperatura, etcétera. Es decir, un cero del que partir, un cero que admite positivos y negativos. Ese cero puede ser la media de los alumnos. El problema es que como sabemos que las cuestiones familiares, el entorno socioeconómico influye, el cero no es la misma cifra, sino que es un cero específico para cada nivel de los alumnos. ¿Con eso qué hacemos? Nos olvidamos de esta variable que se llama índice socioeconómico cultural en PISA y que para abreviar lo vamos a llamar ISEC, que reúne en un solo número el nivel de estudios de los padres, el nivel de riqueza, los libros que tienen en casa, si tienen obras de arte y poesía, etcétera. Es decir, todo se ha metido en un número y lo que hacemos es anularlo para poder ver qué es lo que importa cuando eso ya no existe. Es decir, así no tenemos problemas de decir, no, es que esta escuela es buena porque escolariza mejor alumno, es que esta escuela es mala porque está en un barrio. No, ya nos hemos olvidado de eso, ya está compensado. Es decir, hemos establecido una medida única para todos los países de toda Europa en la cual el nivel socioeconómico no existe. ¿Qué ocurre cuando hacemos esto? Luego, a través de una serie de cuestiones matemáticas que no voy a explicar para no aburrir, pero que están explicadas en el libro, que se las pueden saltar si no les interesa demasiado, porque la verdad es que es una cuestión, todo en ciencia hay que justificarlo, pero evidentemente no todo el mundo tiene que leer todas las justificaciones. Lo que consigue detectar este método es qué centros tienen un rendimiento superior, consiguen que sus alumnos consigan un rendimiento superior al esperado por su nivel socioeconómico. Es decir, hay centros que escolarizan, sobre todo en España, y en prácticamente todos los países es igual, es decir, hay una cierta homogeneidad de clase social cuando se escolariza a los alumnos. Y además hay cierta homogeneidad, todos los alumnos de un mismo colegio sacar resultados similares dentro de una varianza normal. Entonces, lo que hacemos es identificar cuántos alumnos están escolarizados según PISA en centros buenos, regulares o malos. Y así establecemos una clasificación de los países. Es decir, a la cabeza, bueno, este gráfico quizás es un poco complicado, pero están puestos en la columna de la izquierda los países por orden de alumnos que tienen en centros buenos, y en la columna de la derecha justo lo contrario, es decir, porcentaje de alumnos en centros malos, pero además puestos en orden inverso. Por lo tanto, la parte de arriba se supone que es la mejor y la parte de abajo la peor. Además, he hecho las medidas para que más o menos un tercio de los centros de toda Europa sean buenos, un tercio de los centros de toda Europa sean regulares
y un tercio sean malos. Y ahora vamos a ver qué ocurre en los países. Finlandia tiene la mitad de los alumnos en centros buenos y prácticamente no tiene alumnos en centros malos. Un país así lo que hace es progresar constantemente, es decir, mejorar su nivel educativo cada año. Pero el resto de los países de Europa no hace eso. Luego, dentro de los países de Europa hay dos grupos de países. Los que separan a los alumnos de centro antes de los 15 años y los que no los separan. Todos los que separan a los alumnos antes de los 15 años son las líneas rojas que van de izquierda a derecha hacia abajo. Mientras que los países que no mejoran, o sea, no separan a los alumnos antes de tiempo, antes de los 16 años, son las líneas azules que van de izquierda a derecha hacia arriba. Entonces, ¿qué hace España? Pues evidentemente es uno de los países que no separan y, por tanto, la conclusión a la que llegamos es que tenemos pocos alumnos en centros buenos, un 17%, un 18%, y pocos alumnos en centros malos, un 20%. La mayor parte de nuestros alumnos están situados en centros mediocres. Un centro mediocre lo único que consigue es no mejorar el nivel educativo del país, sino que simplemente lo reproduce. Mientras que los centros buenos lo que hacen es mejorarlo y los centros malos empeorarlo. Un país, por ejemplo, como Francia, lo que hace es separar a los alumnos por sus capacidades antes de los 15 años. Entonces, cuando llegan a PISA, los alumnos buenos ya están en centros buenos y los alumnos malos están en centros malos. Entonces, con ese sistema, pues Francia consigue tener un 50% de alumnos en centros buenos, pero también tiene... ¿Dónde está Francia? Ya se me ha ido. Sí, un 31% de alumnos en centros malos. Es decir, al diversificar antes de tiempo, pues digamos que tiene resuelto en cierta parte los problemas. Entonces, si lo que quiere es mejorar el nivel, tiene que hacer dos actuaciones totalmente distintas. Mejorar los centros buenos por un lado, para los niveles que tienen, y mejorar el nivel de los centros malos por otro lado. Pero en países como el nuestro, como los nórdicos, en los cuales todos los centros son más o menos iguales y escolarizan más o menos a los mismos alumnos, no tenemos esa posibilidad, sino que tenemos otra. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerlo de Finlandia. Finlandia, teóricamente, tendría que tener también una línea horizontal. ¿Por qué no? Perdón, al revés, inclinada, pero la tiene horizontal. ¿Por qué? Porque Finlandia se ha empeñado en mejorar cada uno de sus centros y cada uno de sus profesores y cada uno de sus alumnos. Es decir, si centros que escolarizan a todos los alumnos hasta los 16, países que escolarizan a todos los alumnos hasta los 16 años, lo que no pueden permitirse es tener centros malos. Y lo que no pueden permitirse es tener demasiados centros mediocres, porque entonces no consiguen avanzar. Por supuesto, entre los dos sistemas hay buenos, como el francés, el belga, el alemán, y los hay malos, como el austriaco, aunque con Austria hay algún problema en las medidas de PISA. Y en las medidas de los países que agrupan a todos los alumnos hasta los 16 años, los hay buenos como Finlandia, los hay regulares como España o Reino Unido, Suecia, y los hay malos como Islandia o Dinamarca, directamente. Es decir, que Islandia o Dinamarca solo consigan menos de un 10% de alumnos en centros buenos y, sin embargo, tengan casi un tercio en centros malos, lo que quiere decir es que van para abajo. Es decir, prácticamente está describiendo la situación de Suecia cuando empezaron a crear los cambios. Me llama la atención, sobre todo, que España y Suecia estén más o menos paralelas, teniendo en cuenta que España copió el sistema sueco, no es de extrañar. Pero ¿qué ocurre cuando bajamos otro nivel y nos vamos a las comunidades autónomas? Aquí ya no aparece la diferenciación entre los países que desifican y no. Tenemos el mismo sistema educativo. Aquí lo que aparece son las comunidades que lo hacen bien y las que no. Entonces tenemos a Castilla y León, a La Rioja, a Cataluña y a Navarra y a Aragón entre los que lo hacen mejor, incluso detrayendo todos sus efectos socioeconómicos, aunque en el libro veréis que cuando uno introduce a Cataluña la cuestión de matemáticas baja bastante, y eso me hace sospechar, y por otras razones técnicas que están explicadas en el libro,
que el nivel de Cataluña se ha quedado sobre representado en PISA 2009, igual que bajó en 2006 España, es decir, es un problema habitual en las evaluaciones de lectura y que, por tanto, siempre hay que compararlas con matemáticas. Pero bueno, y luego hay un grupo de comunidades intermedias que lo hace más o menos regular y que su problema es que se van a mantener igual. Por ejemplo, Murcia no lo hace ni bien ni mal, pero al tener un sistema, o sea, un nivel social educativo muy bajo, si se mantiene en esta línea, nunca mejorará. Y luego tenemos los países, las comunidades, perdón, que además de estar mal, porque además todas ellas están mal, van para abajo. Es el caso de Canarias, es el caso de Andalucía, donde estamos. El resto de España son la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura, que más o menos están en el mismo nivel, y Baleares. Y luego ya Ceuta y Melilla, que, bueno, pues no se puede decir nada peor que no hay ningún alumno escolarizado en un centro decente y el 81% están escolarizados en centros malos. El problema de Ceuta y Melilla no es la población que tiene, es que tiene un desastre de gestión, simplemente, y es la del Ministerio. Pero bueno, el Baleares tiene unos problemas también bastante graves. Andalucía, por ejemplo, con un 7% de alumnos en centros buenos y un 27% en centros malos. Esa no es forma de progresar, esa es forma de hundirse, sencillamente. Este ya es demasiado complejo, pero aquí lo que se ha hecho ha sido dividir la pública y la privada por comunidades. Vamos a hablar solo a nivel general. La privada española tiene un 22% de alumnos escolarizados en centros malos y un 14% en centros malos. Bueno, la he liado. 23% en centros buenos, 15% en centros malos. Está mejor que la media española y mejor que la pública. Y para estar en un sistema comprensivo estamos bastante bien a nivel europeo. Pero en la pública, por el contrario, invierte los resultados, es decir, tiene un 15% de alumnos en centros públicos y un 23% en centros malos. Como ya he dicho, esta medida no tiene en cuenta dónde está la escala social del alumno y, por tanto, todo eso está anulado. Es decir, todos esos cuentos de que cuando se quita el ISEG, no sé qué, patatín, patatán, la pública y la privada se igualan, son falsos. Técnicamente no se sostienen, sencillamente. Es decir, se puede decir que la privada en España tiene una calidad superior a la pública en general. Lo que pasa es que hay casos y casos. Es decir, ¿dónde está la pública buena? Pues la pública buena resulta que se agrupa en ciertas comunidades. Se agrupa en La Rioja o se agrupa en Castilla y León. Mientras que la privada está extendida por toda España. Es decir, es muy fácil encontrar centros buenos privados en cualquier parte de España. Es muy difícil encontrar centros públicos buenos en cualquier parte de España. Y eso es un problema de gestión pura y dura. Y es un problema de nuestros políticos. Y no se enfrentan a ello si no les hacemos enfrentarse a ello. ¿Qué ocurre con los alumnos, con los centros buenos? Lo que aquí está puesto básicamente es, la línea negra es la media de todos los alumnos. Pero cuando cogemos los centros buenos, primero, compensan más. Es decir, los alumnos de bajo nivel socioeconómico obtienen mucho más rendimiento comparado que los alumnos con alto nivel socioeconómico. Además, apenas hay alumnos retrasados. Si os fijáis, los puntos azules son los alumnos escolarizados en centros buenos. Son poquísimos los que están abajo. Es decir, y cuando hemos establecido la medida de los centros buenos, no se cogía la media, que entonces lo lógico sería que eso ocurriese. No, lo que hemos cogido es solo que tengan un porcentaje de alumnos, solo un 30% en la parte buena. Pero el 70% podía estar en cualquier sitio y, sin embargo, no están nunca en mal lugar. Es muy raro encontrar un alumno que esté en mal lugar. Es decir, los centros buenos no dejan alumnos atrás. En España, el problema que hay con esas líneas que parecen confluir en vez de ser paralelas es que en España somos enemigos de la excelencia, sencillamente. Es decir, nuestro 10 en cualquier otro país es un 7, por decirlo en términos escolares. ¿Qué hacemos?
que cuando a un alumno le decimos que ha sacado un 10, ¿para qué se va a seguir esforzando? Ya ha sacado un 10. En otro país tiene 3 puntos por delante. Tenemos un sistema que, aunque se dice que si la ESO es muy difícil, que no sé, no. Nuestro problema es justo el contrario, que es que no tenemos alumnos excelentes. Tenemos la mitad de alumnos excelentes que la media europea. Hay por ahí una serie de teorías rarísimas sobre este tema, que es que no hay manera de congraciarlo con los datos. Cogen un datito por allí que les da la razón y lo exponen como teoría general. No hagan caso. Nuestro problema básico no está con los alumnos bajos en cuanto a conocimientos. El problema que tenemos con los alumnos bajos es que los mandamos al fracaso escolar, cuando en otros países no lo hacen. Pero eso es un problema de titulación que no tiene nada que ver con lo que se enseña en la escuela. Es un problema distinto. Es un problema de sistema y de gestión. Pero con los alumnos altos, con los alumnos que pueden dar más de sí tenemos ese problema. Tenemos un problema muy grave. Y es que no les dejamos mejorar todo lo que podrían mejorar. Y luego, además, los metemos en el bachillerato más corto de Europa, por lo cual llegan a la universidad, que además es de las peores de Europa, como llegan. Resultado, que estamos destrozando la posibilidad de excelencia de nuestro país. Bueno, esta parte ya no está en el libro, porque falta un capítulo, pero yo se la cuento muy rápidamente. Es decir, ¿qué caracteriza un centro bueno? Lo que caracteriza un centro bueno, básicamente, entre otras muchas cosas, porque en España no hay diferencias de recursos, salvo entre pública y privada, que son evidentes, pero se suple con otra serie de cuestiones. No hay problema de que los profesores tengan una formación inicial peor, no hay toda esa serie de problemas. Lo que distingue un centro bueno de uno mediocre y sobre todo de uno malo es que decide serlo. Decide elevar el nivel escolar de todos sus alumnos, se pone a trabajar para ello y lo hace caiga quien caiga. Eso, cuando digo no, es que es una cuestión de voluntad, la gente dice, no, entonces es que los que no somos buenos somos responsables. Pues yo creo que no, porque ahora mismo ser bueno en España es prácticamente una heroicidad, y la heroicidad, por definición, no es algo exigible. Es decir, lo que tenemos que crear es un sistema en España que dé incentivos para que los centros sean buenos, para que los profesores sean buenos y para que los alumnos saquen buenos resultados. Y es el sistema más desincentivador de Europa. Y ese es nuestro grave problema. En nuestro país, hacer las cosas bien no tiene consecuencias y hacer las cosas mal no las tiene, y así no podemos ir a ningún lado. Por supuesto, los centros buenos tienen menos indisciplina. Por supuesto, los centros buenos consiguen que los alumnos lleguen al final sin haber repetido tanto como en otros. Pero eso se debe a que los centros buenos han tenido buenos centros de primaria detrás. En el caso de los privados normalmente es el mismo centro. En el caso de los públicos tienen un grave problema porque le puede tocar un centro de primaria muy malo por el que no haga nada. Porque la repetición en España no se tiene a los 15 años. La repetición en España, en realidad, sabemos que el alumno que va a repetir a los 10. A los 12 o a los 13 repite, pero lo sabemos a los 10, es decir, el problema está en la primaria. Y una de las cosas que tenemos que hacer rápidamente es arreglar los problemas que tenemos en primaria. Empezar a medir qué alumnos han llegado o no han llegado en condiciones para pasar a la ESO. Porque el aumento gordo de repetición se produce primero de eso, es decir, cuando pasan de la primaria a la ESO. Por supuesto, los centros buenos también se centran en lo importante. Igual que en el clima disciplinario, se centran en las cuestiones de aprendizaje de los alumnos, no se centran en otras cuestiones más accesorias. La estimulación a la lectura, el uso de estrategias de control, los alumnos tienen mejor actitud hacia el centro, etcétera. Y no se caracterizan por usar más las nuevas tecnologías, por ejemplo. Se siguen centrando en lo importante. Por ejemplo, los alumnos en los centros buenos les gusta leer más, usan más las bibliotecas, no leen más online, por cierto, y hay veces que lo son porque un grupo de padres les interesa que el centro sea bueno y presionan en ese sentido. Y luego, una cosa, en mi opinión, es muy preocupante, y es que los centros que tienen competencia tienden a ser mejores que los que no lo son. El problema es que el centro que no tiene competencia normalmente es un centro público que está en un sitio donde todos sus alumnos están por obligación a ir a ese centro. Si ese centro es malo, a la larga, en 10, 15 años, habrá hundido esa comarca entera.
y eso no se tiene en cuenta. Un centro malo es un mal social y debería estar prohibido por ley. Por fin, en los centros buenos los resultados importan. Importan los resultados de los alumnos, pero importa que los profesores hagan bien las cosas. Y, por fin, cuestiones escolares, por ejemplo, la ratio alumno-profesor es mayor en los centros malos que los buenos, es decir, la ratio no importa. Sin embargo, el liderazgo escolar del profesor es mucho más alto. La calidad de los recursos es prácticamente igual entre los buenos y los malos, y es un poco mejor prácticamente igual en los buenos y los mediocres, y un poco mejor que los malos. Es decir, hay algún tema que tiene que ver con la calidad de los recursos. El comportamiento de los estudiantes es infinitamente mejor en los centros buenos que en los malos. Los profesores, no hay escasez de profesores, ni nada que se le parezca. Los profesores participan más en las cuestiones escolares y en las cuestiones del centro, y el comportamiento de los profesores juzgado por los alumnos es mucho mejor en los centros buenos que en los malos. Y eso es todo. Si alguien quiere alguna cuestión después, lamento lo de las preguntas, pues puede hacérmela, o si no, tomar nota de este correo electrónico y escribirme cualquier cosa en él. Muchas gracias.